Muy buenas noches, con la ayuda de nuestro amado Señor Jesús, damos comienzo a un domingo más de reunión. Bienvenidos a todos, qué bueno es poder estar juntos un domingo más. En esta noche vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle, vamos a estudiar su palabra, vamos a aprender de ella y también vamos a celebrar la cena del Señor. Reitero el saludo, bienvenidos a todos y muy buenas noches. Yo los invito a que podamos pedirle a Dios su guía y su bendición. Vamos a orar. Padre amado, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias porque un domingo más podemos juntarnos y juntos alabarte, juntos estudiar tu palabra y también celebrar la cena del Señor, recordar tu amor hacia nosotros. Te pedimos tu bendición, te pedimos que nos estés guiando, que nos estés hablando en nuestro corazón, te pedimos que recibas nuestra alabanza, que nos ayudes a aprender de tu palabra. Queremos agradarte, queremos obedecerte. Y muchas gracias por tantas bendiciones que tú nos das. Y nos encomendamos a ti en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Saben que hace un tiempo atrás escuché, y mejor dicho leí, una frase que dice así: las promesas de Dios no son curiosidades para un museo. Las promesas de Dios, las promesas que están en la Biblia, no son curiosidades para un museo. Esto me llevó a recordar hace tiempo atrás, cuando era niño, que hicimos un viaje con mi familia a Tras la Sierra y visitamos un museo espectacular que está en la localidad de Nono, seguro que lo han escuchado nombrar, el Museo Roxen. Al llegar recuerdo que la parte de arriba del dintel había un montón de estatuas y eran todos personajes de la historia, distintos personajes, entre ellos la Madre Teresa de Calcuta, pintores, en el medio estaba Jesús. Y dentro del museo había un montón de curiosidades, pero muchas. Les cuento algunas. Distintas mariposas de distintos colores y de distintas partes del mundo. Montones de mariposas. Cráneos reducidos, esqueletos, colecciones de objetos históricos, carros, y había también una momia en una caja de cristal. Esto me sorprendía también. Y al leer esta frase, que las promesas de Dios no son curiosidades para un museo, me imaginé colgadas en una pared del museo, enmarcadas y colgadas, las distintas promesas de Dios como curiosidades en el museo. Y realmente tiene razón la frase, las promesas de Dios no son curiosidades para un museo. ¿Por qué? Porque son reales, no son algo que pasó a la historia, aunque la palabra de Dios tiene muchos años, es vigente, es actual, y para los que creemos en Dios y tenemos nuestra confianza en Él, las promesas son verdaderas, son reales y son poderosas. Tenemos que adueñarnos de estas promesas. Dice la palabra de Dios en el libro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Fíjense lo que dice: por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor. Las promesas de Dios son muy grandes y de mucho valor. ¿Cómo hacemos para apropiarnos de las promesas que Dios nos ha dado? Hay estudiosos que dicen de la Biblia, ¿no? Que dicen que hay más de 8.000 promesas, así que hay un montón de promesas para apropiarnos. ¿Cómo hacemos para apropiarnos?
algunos ejemplos. Siguiendo el ejemplo que nos deja la Biblia, Dios le prometió a Abraham que iba a tener una descendencia numerosísima. Y Abraham creyó, confió en él, y a pesar de que ya de anciano, Dios le concedió un hijo, Isaac, y cumplió su promesa. Fíjense que Abraham tuvo fe, por eso se lo llama el padre de la fe. Y también cuando Dios le promete esto, lo hizo ver el cielo y comparó su promesa, su descendencia, con las estrellas, con las cantidades de estrellas, y también con los granos de arena. Y esto me lleva a pensar a que tenemos que seguir este ejemplo de tener fe y visualizar la promesa ya concreta. Seguramente Abraham, cuando salía en las noches, miraba el cielo y recordaba la promesa de Dios. Ese es un punto, seguir el ejemplo de la Biblia. Otro es, al leer la Biblia todos los días, al hacer el devocional y leer la Biblia, estemos atentos al descubrimiento de las distintas promesas. Cuando encontremos una promesa, lo mejor que podemos hacer es transcribirla en un cuaderno, anotarlas, memorizarlas, estudiarlas, sacarle el jugo a esa promesa. Y otro punto, también otro consejo, es que tenemos que pedirle a Dios que Él cumpla sus promesas. En oración, pedirle que Él cumpla sus promesas en nuestras vidas. Yo esto lo veo y lo vivo con mi hija Evelyn, que si yo le digo, este sábado a la tarde vamos a ir a dar una vuelta y vamos a tomar un helado, ella no para de recordármelo, que vamos a ir a tomar un helado, hasta que se cumple lo que le dije. De esta misma forma, tenemos nosotros que pedirle a Dios con insistencia. Lo dice su palabra de Dios, que pidamos. Les voy a leer una de mis promesas favoritas, que está en el libro de los Salmos, Salmo 37, versículo 4. Dice: ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Ama al Señor con ternura y Él cumplirá tus deseos más profundos. Fíjense que la promesa tiene una condición, y esta condición es amar al Señor con ternura. Tenemos que cumplir algo para que Dios cumpla su promesa, y en este caso es amar al Señor con ternura. Si yo lo amo, le voy a obedecer. Si yo lo amo, le voy a buscar agradar con todo mi corazón. Seguramente ustedes tienen promesas preferidas. Yo los invito a que puedan participar compartiendo sus promesas, escribiéndolas aquí en el YouTube, o también por el número de WhatsApp de Oremos Por. Pueden compartir sus promesas con la cita bíblica. Ahora vamos a alabar a nuestro Dios. Y también luego vamos a aprender de su palabra, vamos a estudiar la palabra de Dios, y el encargado de dirigirnos hoy en el estudio de la palabra de Dios es uno de los pastores de nuestra iglesia, el pastor Gustavo Miserere. También les digo que tengan a mano el pan y el vino, porque después celebraremos la cena del Señor. En tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entrego mi voluntad
para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Si dormido en su regazo lo he sabido, tengo vida, tengo dueño y soy querido.
he aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Hoy estamos cerrando esta serie de estudios que comenzáramos hace un tiempo atrás, en donde pudimos hacer foco en los diferentes milagros que tuviese como protagonista a Jesús y que se encuentran relatados en los distintos evangelios allí en el Nuevo Testamento. Hoy, para cerrar esta serie de estudios, quiero invitarlos a revisar un tema que quizás desde su título pueda aparecer un tanto contradictorio, porque la reflexión de esta noche que quiero compartir con ustedes la he titulado Los milagros que Jesús no realizó. Los milagros que Jesús no realizó. Para lo cual vamos a situarnos en tres momentos distintos de la vida, del servicio, del ministerio público de Jesús. El primero es en el inicio de su actividad pública, luego vamos a adelantarnos unos años y vamos a posicionarnos, vamos a ubicarnos en un tiempo en el que Jesús tenía una importante masa de seguidores, tiempo de mayor popularidad, para cerrar esta reflexión de la noche observando el momento seguramente de mayor dolor, de mayor sufrimiento en el ocaso de la vida de Jesús. Así que hoy el tema, para que recuerden el título, al menos es los milagros que Jesús
no realizó, y les invito a que juntos lo podamos ir desarrollando. El primero de los pasajes que vamos a estar considerando esta noche es Mateo capítulo 4, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a ver que la situación se genera luego de que Jesús fuera bautizado por Juan y se va a desarrollar en un ambiente hostil y con el encuentro de un protagonista verdaderamente adverso. Dice Mateo capítulo 4. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, contestó Jesús: no pongas a prueba al Señor tu Dios. Jesús pasa 40 días, según lo que nos relata Mateo, en el desierto, y es allí donde se produce este encuentro, este diálogo tan particular con el adversario, con el acusador, con el diablo, ¿no? Lo prueba, lo desafía a Jesús a que haga 2 milagros con un mismo fin: que demuestre que verdaderamente era el Hijo de Dios, ¿no? Le dice: convertí estas piedras en pan, a ver, hacelo. O luego lo lleva a un lugar alto de un edificio y le dice: tírate, total, los ángeles te van a cuidar, a proteger. El diablo pone en duda la identidad divina de Jesús y quiere que el Señor Jesús, la reafirme con milagros, cosa a la que Jesús no accede. ¿Por qué Jesús no accede a este pedido de señales milagrosas que le hace allí Satanás? Es que los milagros no tienen como propósito principal demostrar, probar la condición divina de Jesús. Él fue, es y será Dios, aun si nunca habría realizado milagros, aun si nunca realizara milagros. Todas las acciones milagrosas que Jesús realizó fueran impulsadas fundamentalmente por una necesidad de la gente de su entorno, ¿no? Desde su intervención allí en la fiesta de bodas, convirtiendo el agua en vino, lo cual permitió que el festejo pudiese continuar con normalidad, pasando por la resurrección de Lázaro o la curación de leprosos. Siempre su accionar fue motivado por la misericordia, el dolor, el amor al prójimo. Claro que cada uno de los acontecimientos que hemos estado considerando domingo tras domingo evidenciaron el poder divino de Jesús. Pero no fue el objetivo fundamental de su acción, de su accionar poderoso. Si nosotros necesitamos de milagros para creer en la condición divina de Jesús, quizás no estamos entendiendo enteramente el mensaje del Evangelio. Porque no son los milagros el origen y el sostén de nuestra fe en Jesús. Nuestra fe, como decía Pablo, viene como consecuencia del oír, del reflexionar, del profundizar, del conocer la palabra de Dios. Santiago, en una de sus cartas, dice: reciban con humildad el mensaje que Dios les ha dado.
ese mensaje tiene poder para salvarlos. Por supuesto que con los milagros nuestra fe se revitaliza, pero su fundamento, su sostén está, como lo demostrará Jesús allí en ese diálogo en el desierto, en la palabra de Dios. Nuestra fe está sostenida en el conocimiento y en la apropiación de la palabra de Dios. Vamos al segundo escenario. Les invito a viajar en el tiempo. Vimos recién el comienzo de su actividad, la actividad pública de Jesús, el comienzo de su ministerio. Vamos a ir un tiempo más adelante para ubicarnos en la instancia de mayor popularidad, donde Jesús tenía una enorme cantidad de seguidores y también una enorme resistencia por parte de los religiosos de su tiempo. El pasaje está también en Mateo, ahora en el capítulo 12, versículos 38 al 41. Dice el Evangelio de Mateo: algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús: Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús le contestó: esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en el día del juicio cuando se juzgue a la gente de ese tiempo y la condenarán, porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí entre ustedes, decía Jesús, es mayor que Jonás. Jesús estaba siendo duramente cuestionado por los religiosos de su tiempo, a quienes, a pesar de ver, de saber, de conocer la obra que Jesús estaba realizando, le piden ahora puntualmente una señal, una demostración de su poder divino. En realidad, lo que los religiosos buscaban no era un milagro para creer en él, sino una manera de desprestigiarlo, de avergonzarlo ante la gente. No exhibían una necesidad real ante Jesús, sino evidentemente una intencionalidad tramposa. Y Jesús, de nuevo, ¿no?, como en el pasaje anterior, no realiza ante ellos ningún milagro, ¿no? Ningún milagro. Por el contrario, con firmeza, elabora una respuesta a partir de un relato que ellos conocían muy bien, como era la historia, el relato del profeta Jonás, un profeta que está en el Antiguo Testamento. Y usa esta historia con dos propósitos. Uno autorreferencial, ¿no?, como figura que anticipa su muerte y resurrección, ¿no? Les dice: así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del gran pez, también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Pero además introduce esta historia, busca esta historia como un llamado fuerte al arrepentimiento, ¿sí? Para que recordemos un poquito de qué se trataba el relato, la vida del profeta y el accionar del profeta Jonás. Jonás fue enviado por Dios a predicar a un pueblo absolutamente ateo, pagano, idólatra, cruel, como era la ciudad de Nínive, capital de Asiria. Y la tarea del profeta Jonás, si ustedes quieren pueden leerlo porque es muy interesante, está en el Antiguo Testamento, su tarea fue recorrer la ciudad de Nínive y proclamar que en 40 días esa ciudad sería destruida. Para sorpresa del profeta, para sorpresa de Jonás, la reacción de este pueblo pagano fue de un unánime, de un genuino, de un sincero arrepentimiento delante de Dios. Y en consecuencia de esto, de este arrepentimiento, Dios los perdona. ¿Qué es lo que
Jesús quería decirles a estos religiosos a partir de esta historia. Les estaba diciendo, miren, ustedes me piden una señal porque esperan un espectáculo, un acto de magia. Yo quiero decirles que lo que Dios espera es que se decidan a arrepentirse, a cambiar su manera de pensar y de vivir delante de Dios. No son los milagros ni las señales las que nos cambian interiormente. Lo que produce una transformación interior es un genuino, un sincero arrepentimiento delante de Dios. Ese arrepentimiento que nos lleve a reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, a buscar su perdón y a iniciar una íntima, personal y profunda relación con Él. Decía Pablo, cuando estamos unidos a Cristo, cuando nos unimos a Cristo, luego de buscar su perdón, luego de arrepentirnos, cuando nos unimos a Cristo, somos una nueva creación. Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Nos hace comenzar una vida nueva. Y este es el verdadero milagro que Dios hace en nosotros, ¿no? Cuando hay un sincero y genuino arrepentimiento, cuando reconocemos que de nuestra condición pecadora, cuando pedimos su perdón, cuando lo invitamos a vivir en nuestra vida, Dios hace el milagro de la transformación profundamente interior. Estamos hablando de los milagros que Jesús no realizó. Vimos el primer encuentro allí en el desierto, este segundo escenario junto a los religiosos, y vamos al tercer pasaje que nos va a introducir al último de los escenarios, el momento del ocaso en la vida de Jesús en este recorrido, el momento de mayor soledad, de mayor dolor allí en su crucifixión. Mateo 27 ahora, versículos 33 al 43. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, él se niega a beberlo. Lo crucificaron y repartieron su ropa echando suertes y se sentaron a vigilarlo. Encima de su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Con él crucificaron a 2 bandidos, uno a su derecha, otro a su izquierda. Los que pasaban por el lugar meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz, le decían. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes juntos con los maestros de la ley y los ancianos. Decían, salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Y es el Rey de Israel. Que baje ahora de la cruz y así vamos a creer en él. Él confía en Dios, pues que Dios lo libre ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo, yo soy el Hijo de Dios? Es notable que el mismo desafío expresado por Satanás en el desierto ahora es gritado por la gente, por los religiosos, frente a la cruz, ¿no? Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, demostralo, bájate, y así vamos a creer definitivamente en vos. Yo me imagino la tensión interna en Jesús, ¿no? Estaba atravesando un dolor terrible. Tenía que soportar burlas. Debía permanecer colgado en una cruz, siendo consciente que tenía todo el poder para milagrosamente terminar con aquel momento cruel e injusto y así poner de manifiesto delante de todos su divinidad, su deidad. Sin embargo, como en las 2 ocasiones anteriores, Jesús no realiza el milagro. Como les decía en el comienzo,
Cada uno de los milagros realizados por Jesús fue impulsado por la necesidad de otros. Nunca, ni aún en su hora más cruda, utilizó su poder para provecho propio. Por eso creo que cada vez que se publicitan milagros para aumentar la concurrencia, para aumentar la popularidad, para aumentar las cuentas del banco o la fama de un líder, desvirtuamos la motivación, el sentido de los milagros de Dios, que fue fundamentalmente el amor al prójimo, y fue ese amor el que Jesús en la cruz privilegió sobre su condición divina. La cruz en sí misma fue un milagro de amor, ¿no? De un Dios que no se aferró a su condición, de un Dios que renunció a sus privilegios divinos, de un Dios que murió de la manera más cruenta e injusta. Quizás si deberíamos definir el mensaje de toda la Biblia, de todos los libros de la Biblia, en 3 palabras, esas 3 palabras serían: Dios me ama. Dios te ama, ¿no? Sobre la cruz, decía el pasaje, había un cartel que rezaba: este es Jesús, el Rey de los judíos. En realidad, yo pensaba que el cartel debió decir: Dios te ama, ¿no? Y porque nos ama, porque nos quiere profundamente, Él hizo el milagro más poderoso de amor allí, en la cruz. Los milagros que Jesús no realizó. 3 episodios diferentes que estuvimos considerando. Y yo quiero concluir diciendo que creemos en los milagros. Por supuesto que creemos en los milagros. Claro que creemos que Jesús hizo, hace y hará milagros. Es más, oramos, intercedemos intensamente delante de Dios para que siga demostrando, para que siga obrando su poder, que es tan vigente como en tiempos antiguos. Pero también decimos que no necesitamos de milagros para creer que Jesús es Dios. Él es Dios más allá de las señales, y esto lo creemos. Entendemos que nuestra fe viene y se sostiene en el conocer, en el crecer, en el estudiar la palabra de Dios. Declaramos que no son las señales las que nos cambian interiormente, sino un arrepentimiento honesto, sincero delante de Él que busca su perdón. Y proclamamos que el mayor milagro hecho por Jesús fue el amarnos profundamente, aún sin que nosotros lo mereciéramos. Y justamente por esto, nuestro pasado ha sido sanado, vivimos el presente en paz y estamos mirando el futuro con confianza. Deseo profundamente que el Dios poderoso, este Dios poderoso, haya producido en cada uno de nosotros el milagro del perdón, de la gracia y de la vida nueva. Que Dios nos bendiga. Después de haber estudiado la palabra de Dios, vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a participar comiendo el pan y bebiendo el vino. El pan que representa el cuerpo del Señor Jesús entregado a la cruz por nosotros, y el vino que representa la sangre derramada del Señor Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Símbolos, esta cena del Señor son los símbolos del amor de Dios. Entregó Dios lo más preciado. No entregó ni oro, ni plata, ni cualquier cosa material para salvarnos, sino que entregó lo más preciado, lo más valioso para Él, su Hijo, el Señor Jesús. Jesús dio su vida por cada uno de nosotros, para que todo aquel que le pide perdón por sus pecados, cree en Él y lo recibe en su corazón, pueda ser un hijo de Dios. Celebramos la cena porque Jesús murió, pero al tercer día resucitó.
Él sufrió por nuestros pecados, pero al tercer día resucitó y subió al cielo. Y ahora está a la diestra de Dios. Yo les quería leer el libro de un pasaje de la Biblia, el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 14 y 16. Dice así, esta es una enseñanza que dejó el Señor Jesús. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. Jesús vino y dio su vida por nosotros, mostró su amor por la humanidad. Del mismo modo, nosotros tenemos que mostrar amor, ese amor de Jesús. Y este pasaje habla que todos nosotros tenemos que ser luz, esta luz de Jesús que alumbre en el barrio, en el lugar de trabajo, en el lugar de deporte, en todas partes. No una luz escondida, sino una luz en lo alto que alumbre y demuestre que somos hijos de Dios. Llevar el amor de Dios a todas partes. Quería compartir esta enseñanza y vamos a participar del pan y del vino. Vamos a dar gracias por ellos. Oramos. Padre amado que estás en el cielo, te damos gracias, Padre, porque hoy podemos celebrar una cena más. Recordamos tu amor y tu entrega, Señor. Diste lo más valioso para salvarnos. Por eso te damos gracias porque podemos participar de este vino y de este pan que representa el cuerpo y la sangre del Señor Jesús entregados en la cruz a favor de nosotros, para que nosotros no tengamos un futuro de castigo en el infierno, sino un futuro contigo en el cielo y un presente lleno de bendiciones con tu ayuda, con tu compañía. Te pedimos que bendigas estos elementos, el pan y el vino, y también que nos ayudes a hacer memoria de tu amor. También que nos ayudes a hacer luz en todas partes. En el nombre del Señor Jesús te damos gracias. Amén. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento, las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Llegamos al fin de la reunión y yo les mando un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga muchísimo, que tengan una excelente semana y nos vamos escuchando un tema de Funky que dice sal y luz. Es lo que me dice Jesús. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. De ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé,
¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de este árbol caído, una razón para no amarle. Sé, luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé, sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió.